trabajo es edificar. Yo no tengo tiempo para perder. O puede entrar a nuestra página, ciforlando.org, y puede ver todo lo que está pasando allá. Después que usted esté en su casita y llega a su servicio, lo puede ver y puede ser de bendición. Me dieron permiso para poner algún material, no lo iba a hacer, pero ya que está ahí, lo trajo mi hijo Juan Ramón Agosto. Tengo mucho material ahí, manejando emociones negativas y entendiendo. ¿Lo puede bajar de nuevo como estaba? Ok. Manejando emociones negativas y entendiendo las emociones. Esto es muy importante, una serie tremenda. El orgullo, la raíz de todos los males. Wow, esto es un clásico. Una cosa tremenda. Yo enseño mucho de la familia y me gusta trabajar mucho con los hombres y las mujeres. Y una de las crisis más grandes que nunca cambia es el problema de comunicación. Y hay tres principios: hablar, escuchar y entender. Este se titula Hablando para que te escuchen y escuchar para que te hablen, porque todo el mundo quiere que lo escuchen, pero no tienen tiempo para escucharlo. Bueno, no, pero ese problema no hay. Aquí todos los hombres que están son tremendos, se sientan y escuchan a su esposo, no le interrumpen. Ok, un rey en entrenamiento. Wow, esta es una enseñanza bien profunda de la vida de David y algo bien tremendo, amado. El poder del amor de una madre, las relaciones, la teología básica de relaciones de la familia, tremendo. ¿Cuántos de ustedes se han encontrado al final del camino y no saben qué hacer? Pues cuando llegamos al final del camino, y esto es un clásico que el Señor me dio en un cambio de temporada en el Centro Internacional de la Familia. Y aquí hay 3 CDs que, wow, yo iba a ministrar sobre esto, pero el Señor me puso una palabra para ministrar en esta casa, y la quiero ministrar: cambios divinos de temporada. My goodness, esto es tremendo. Usted ha escuchado mucho que la gente habla mucho del crono de Dios y el cairo de Dios, pero se me quedan ahí, y porque tú estés en un cairo de Dios no quiere decir que tú vas a ver un cumplimiento, que es el pleroma de Dios. Y yo lo que hago es que en esta enseñanza llevo a las personas a un entendimiento claro, y las personas aprenden por qué dentro de un cairo nunca vieron cosas cumplirse en su vida. En otras palabras, es como cuando una mujer se casa, está en el cronos, todavía no ha recibido una semilla del hombre, el hombre pone una semilla, encuentra la semilla fértil de ella, el óvulo, y se conecta y empieza el cairo. Pero el hecho que ella esté embarazada no quiere decir que se deba nacer. Ahora viene un proceso hasta que viene una manifestación, y es bien profunda. A mí me gusta enseñar. Hay mucha gente escuchando sin aprender, porque mucha gente habla y no enseña nada. A mí me gusta enseñar. Padre, piensa por mi mente, porque mis pensamientos y los tuyos siempre están opuestos. Mira por mis ojos. Mira primero lo más profundo de mi corazón y mira lo más profundo del corazón de cada uno de nosotros. Habla por mis labios. Viene este cuarto donde la iglesia se ha reunido, de todo bien precioso, preciado y de buen gusto. Y Señor, habla a través de mi corazón para que sea un amor sin condición, en el nombre de Jesús. Si usted toma nota, y es un buen bereano, a mí me gusta, yo titulé esta palabra Un lugar llamado allí. Diga conmigo, un lugar llamado allí. Escuche bien, el problema nunca ha sido Dios. El problema somos nosotros. Dios es un Dios que no tiene límite, pero nosotros continuamente estamos limitando a Dios. O cada uno de nosotros a última instancia decide cuán lejos y cuán alto llegará. Deben hacer una pregunta, porque es muy importante. ¿Cuál es la evidencia de que tu confianza y tu fe en el Señor está creciendo? ¿Cuál fue la última vez que tú puedes decir, wow, escuché una palabra, Dios me habló? ¿Cuál fue la última vez que mientras tú leías las escrituras tú dijiste, wow? ¿Cuál fue la última vez que tuviste una experiencia? O sea, tenemos que evaluarme. A mí me gusta evaluarme, a mí me gusta pensar. Yo soy pensante, me gusta mirar las cosas, me gusta entender, amado. Y cuando no entiendo una cosa, no la tiro a un lado, sino que la pongo ahí para un proceso de madurez. Ahora, mira qué interesante la historia que vamos a entrar. Fue durante el tiempo de la sequía, a causa de la palabra de Dios, que Dios habló a través de Elías. Déjenme volver a repetir eso, porque ahí hay una ilustración tremenda, hay una profundidad. Fue durante el tiempo de sequía. El tiempo de sequía
sequía vino porque Dios le dio una palabra a una palabra a Elías, y cuando Elías la habló, dejó de llover. En otras palabras, hay momentos en nuestra vida que el tiempo de sequía viene por las palabras que salen de nuestra boca. Hay momentos de sequía por una palabra que Dios te da, porque Dios es un Dios con una intención. Acuérdate, Él quiere sacar lo mismo de ti, lo mejor de ti, porque dentro de ti hay mucho potencial. Entonces me llama la atención, porque en esta historia tú vas a ver ahora que Elías está sufriendo por la sequía, y la sequía vino a causa de la palabra de Dios, la intención de Dios. Ahora escucha bien, dice, cuando el Señor le dijo, ve al arroyo de Querib, diga Querib, y escóndete ahí. Hay momentos en nuestra vida que vamos a tener, que en un momento de sequía, que viene por causa de una palabra que Dios nos da para escondernos, para procesarnos, para trabajar con nosotros. Porque nosotros, amados, nosotros tenemos experiencia y decimos, yo sé eso, yo tengo experiencia. El problema es que la experiencia tú le tienes que añadir reflexión. Muchas veces, porque tenemos experiencia, hacemos las cosas, pero no quiere decir que lo que tú estás haciendo, por más lindo que se ve para Dios, Dios no te pidió que lo hiciera. La mayoría de los ministerios, yo me he dado cuenta, amado, y yo viajo bastante, hacen cosas y dicen, wow, esto lo estamos haciendo para la gloria de Dios, pero Dios nunca tuvo la intención de que ellos hicieran eso, porque la asignación era otra. Entonces yo he aprendido eso. Por sequía, ve al arroyo de Querib, escóndete ahí, que yo he ordenado a los cuervos, diga cuervos. Es importante, porque que te den allí, diga allí. No donde tú quieres ir, es allí. Ahí está el allí de Dios, un lugar llamado allí, de comer. Eso es Primera de Reyes, capítulo 17. Pues te lo lees, versos 3 y 4. Ahora es interesante, porque cuando tú buscas en el arameo o en el hebreo, la palabra Querib era un momento de un corte, de una separación. Hay momentos que Dios te va a dar una palabra intencionada por Dios, porque quiere separarte. Tú estás haciendo muchas cosas y estás trabajando muchas cosas, porque tienes experiencia, pero Dios no te ha intencionado para eso. Entonces te va a dar una palabra, tú la vas a profetizar y decir, wow, Dios me dio una palabra, pero lo menos que tú no esperas que esa sequía te va a afectar a ti. ¿Estamos aquí? Ahora, es interesante que Dios dice, ve a Querib, ve al lugar de separación. Ahora, lo más importante de esto y para nosotros es que la provisión de Elías dependía de seguir instrucciones. Diga conmigo, mi provisión depende de seguir las instrucciones. Y qué malos somos nosotros siguiendo instrucciones, ¿verdad? Dice, no estacione, usted se estaciona. Dice, 55 millas, usted va 80. Te dicen apaga la luz y tú la dejas prendida. Porque todo esto, acuérdate, es interesante. Cuando tú vienes a Cristo, tenemos que entender, amado, que nuestro espíritu fue reconciliado con Dios, pero la carne sigue siendo carne. ¿Estamos aquí? Entonces, ahora Dios está trabajando, porque todo esto que está pasando, aunque usted no lo entienda ahora, y yo lo estoy entendiendo poco a poco, Dios me intencionó por un hombre porque tenía un propósito para él. Y cuando Dios tiene un propósito para ti, tú te vas a la derecha y Él te dijo a la izquierda, pero Él va a seguir detrás de ti hasta que te traiga el camino llamado allí. Ahora es interesante que Dios dice, he ordenado a los cuervos. Los cuervos aquí son tipos de enemigos. Mire, cuando Dios intenciona las cosas, los enemigos tuyos son los que te van a servir. He ordenado a los cuervos. Es interesante que Dios ordenó a que los cuervos fueran a un lugar llamado allí, que Dios intencionó, no el que tú escoges. Voy a repetir eso porque es importante, porque muchos de nosotros, amados, estando la provisión ahí, no la hemos visto manifestada. Mira, la bendición de Dios ya fueron dadas. El problema no ha sido Dios, el problema es que nosotros no entendemos que las bendiciones de Dios han sido dadas, pero nosotros siempre sabemos tanto que no sabemos nada. Por eso yo siempre digo, Señor, piensa por mi mente, porque los pensamientos de Dios y los míos, entonces yo tengo que comunicar la palabra de Dios. Entonces los cuervos iban a ir a ese lugar, no el lugar que Elías escogiera. Era un milagro, amado, que estos cuervos no se comieran la carne mientras iban camino al arroyo. Es un milagro, porque estos animales
se comen la carne. Ahora, la experiencia con los cuervos era solamente un paso temporero para llevar a Elías a un lugar de destino. Mira, amado, la gente que te irrita son la lija divina que Dios ha enviado para suavizar tu carácter y tu vida. Los cuervos que vienen, amado, la gente dice, mire, a mí me encantan los desiertos. Porque la palabra dice que es en el desierto donde el Señor dice, ábreme un camino en el desierto y ríos en la soledad. Porque en el desierto tú tienes que depender de Dios. Entonces a mí me gustan los desiertos, otros se quejan de los desiertos, a mí me encantan los desiertos y yo les puedo hablar volúmenes de desiertos. Ahora es interesante que después de un tiempo se seca el arroyo. Y en el verso 9 el Señor le dice, levántate y vete a Zarepta. Primero le dijo, tienes que separarte. Lo primero, hay momentos en tu vida que tenemos que separarnos. Hay momentos en tu vida que tienes que tener detente divino. No te estoy diciendo que dejes de funcionar, que dejes el trabajo. No, yo estoy diciendo eso. Hay momentos que tienes que apagar el celular, tienes que apagar la televisión y decir, espérate, Señor, no me muevo hasta que no esté claro, hasta que el semáforo no esté en verde, no me muevo. Porque aquí tenemos la costumbre que está el rojo, miramos y nos tiramos. Y no nos damos cuenta del efecto que eso tiene en el mundo espiritual para nosotros, porque lo natural siempre es un reflejo de lo espiritual. ¿Estamos aquí? Y el Señor le dice, levántate y vete a Zarepta. Ahora es interesante, porque cuando tú buscas el pueblo de Zarepta era un pueblo pequeño, y una de las cosas más tremendas en ese pueblo era un lugar de refinamiento, se refinaban metales. Primero Dios los separa, primero Dios lo corta de lo que estaba haciendo y le dice, ahora levántate porque ahora te voy a refinarte y te voy a enviar a un lugar pequeño. A nosotros nos gustan las ciudades grandes, nos gustan los ruidos, nos gusta esto, pero hay momentos de Dios, amado, cuando Dios está intencionando algo para nosotros que nos pase para él. Dice, entonces, he aquí yo he ordenado allí. Ahora, escuche, aquí vemos otro allí. No es el lugar que tú escoges, es el lugar que Dios escogió. Tenemos que aprender eso. Tú no estás aquí por accidente, amado. Mira, amado, tú estás aquí porque Dios, desde antes de la fundación del mundo, te intencionó. Mi pregunta es, ¿para qué tú estás aquí? ¿Por qué tú estás aquí? ¿Por qué Dios te trajo en esta temporada a esta casa? Las cosas viejas pasaron, hoy hay cosas nuevas. Entonces tenemos que preguntarnos, porque la intención no es meramente sentarnos aquí y tremenda música, danza y se ministra una palabra, pero ¿para qué tú estás aquí? ¿Qué es lo que Dios está haciendo en esta temporada en tu vida, en tu casa, con tu familia? Tú como hombre, o pasaste por el crisol de tu vida, o pasaste por una crisis y sigues trabajando y haciendo, y el Señor te dice, espérate un momentito, ve a querer. Ahora, es interesante que dice ahora, a una mujer viuda que te sustente. Me llama la atención que Dios escogiera una viuda. Me llama la atención porque por mucho tiempo a veces yo pensaba, ¿verdad?, que esta mujer fue wow y le dio al día, pero la intención de Dios era bendecir a aquella mujer, porque cuando usted va a la historia se va a dar cuenta del cuidado que los judíos o los israelitas tenían con las viudas. La iglesia del siglo XXI no le interesa a la viuda ni cuidan a la viuda. Y la Biblia nos llama a bregar con la viuda. Yo brego con la viuda, ¿por qué? Porque la palabra me lo pide. Entonces Dios también quería multiplicar y bendecir una mujer, pero muchas veces la bendición de otro descansa en obediencia para tú seguir las instrucciones. Oh, esa me gustó. Hay muchas cosas. Mire, escuche bien, esto es poderoso. El lugar que yo camino es el techo donde mi descendencia va a caminar. Yo creo en legado. Yo estoy en un proceso de legado. Ahora, escuche bien. Dios me envió una mujer que tenía escasez. Y es interesante porque una de las cosas que por alguna razón, yo no sé dónde está la gente de Dios, que siempre están quejándose que si no hay, que si no me aprobaron, que si esto, que si lo otro. Cuando yo miro la Biblia es bien diferente el creyente que proyecta la palabra, el creyente que yo escucho hoy en día. Que mucho la gente se queja, que mucho complain. Y ya la gente no tiene que ejercitar fe como antes, pero eso es otro tema.
y le quedaba comida para luego morir ella y su hijo. Entonces es interesante que la viuda número uno no se quejó. Número dos, la viuda no lo reprendió por la audacia del profeta pedirle que le diera la última comida. Imagínate si alguien va a tu casa y te pide la última comida. En otras palabras, la queja puede interrumpir tu camino allí. Se me olvidó poner el PowerPoint, pero eso lo hacemos en otro tiempo. La queja va a interrumpir. Muchos de los que están aquí por causa de la queja se ha interrumpido el camino. Lo repito de nuevo. Muchas de las personas, muchos de nosotros, por causa de la queja, el camino se ha interrumpido. Su obediencia es interesante, desata la promesa de Dios, la provisión que ella tenía derecho como viuda. Y es interesante, Dios te otorga lo que tú tienes derecho cuando tú le obedeces. Cuando un hijo en lo natural hace algo que hace el papá o la mamá, lo recompensa. Entonces lo natural es paralelo al mundo espiritual. Tenemos que volver y encajar. Esta casa está aquí con un propósito. Dios no estaba loco cuando esto se construyó, se hizo, cuando se preparó. Dios tenía un plan y tiene un plan y está buscando gente como ustedes que han llegado a este lugar llamado allí. Ahora el tiempo y el lugar hacen una gran diferencia, pero la queja nos saca de estar en el tiempo y lugar correcto. Hay una puerta que se abra en el lugar correcto, en el tiempo correcto. Me llama la atención porque cuando tú miras en Hechos capítulo 3, verso 2, Juan y Pedro se dirigen al templo como a las 3 de la tarde a orar. Mira qué interesante, una historia que hemos escuchado. Esto fue el día después de Pentecostés y ahora tenían el Espíritu Santo. Tú tienes el Espíritu Santo. La palabra dice en Efesios capítulo 1 que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es el depósito inicial de aquellas cosas que están de camino o fueron prometidas a nosotros. En otras palabras, la unción de Dios ya está dentro de ti. Cuando tú entras a un negocio, la unción está ahí. Cuando tú caminas y te sientes en tu carro, la unción de Dios existe ahí. Cuando tú vas por algún lugar, la unción de Dios te acompaña. Ahora es interesante, Pedro y Juan estaban acostumbrados a ver a aquel hombre cojo. Este hombre, acuérdate, ese era su negocio, esa era su esquina. Es como a veces te ve aquí la gente que pide la luz, los que ya están ahí, y viene alguien y dice, papá, esta luz me pertenece a mí. This is my corner right here. Entonces ellos estaban acostumbrados a ver a este hombre allí, llamada la Hermosa, y no era coincidencia que en ese momento este hombre estaba allí en la puerta de la Hermosa. Es interesante, cuando tú buscas la traducción de Hermosa, en el griego se traduce como Boraios y quiere decir la puerta del tiempo de la temporada correcta. Cuando tú estás en el Boraios de Dios, cuando tú estás en la puerta correcta, cuando tú estás, por ejemplo, esta noche, yo estoy aquí, esto no estaba ni planificado, esto fue una cosa, hoy se abrió una puerta y yo estoy aquí y se acabó. El Boraios de Dios. Entonces, este hombre que siempre estaba allí pidiendo y los apóstoles lo veían, llegó un momento de un tiempo de Dios, una temporada correcta. Quizás pasó un crono, pasó un cairo, pero el pleroma de Dios ese día lo vino a visitar, porque los hombres que estaban allí sabían que cargaban una unción de Dios y que esa unción tenía el poder no solamente para liberarlo, sino para sanarlo. Tú tienes ese poder y esa unción. ¿Qué haces que no la usas? Ahora es interesante que la puerta que había sido el lugar para este hombre pedir limosna, para este hombre mendigar, se había convertido en el lugar y en la puerta correcta. Hay crisis de tu vida, amado, que si tú entendieras que en la soberanía de Dios, Dios te ha procesado y te ha separado, esas crisis te llevan al lugar correcto, a la hora correcta y en la temporada correcta. En esta enseñanza de cambio divino de la temporada, yo hago una historia al comenzar de un hombre que llegó a la estación de trenes. El tren salía a las 8:01 de la mañana. El hombre llegó a la boletería y pidió y le preguntó el boletero, le dijo, el que vendía el boleto le dijo, con permiso, ¿a qué hora sale el tren de las 8:01 de la mañana? Y el hombre le dijo, a las 8:01 de la mañana. Y el hombre dijo, bueno, cuando yo venía entrando, miré el reloj
de la ciudad y dice que son las 7:59, el mío tiene las 8:05. Por favor, ¿a qué hora se va el tren de las 8:01 de la mañana? Dijo, Señor, a las 8:01 de la mañana. Y de hecho, no le puedo vender el boleto porque ya el tren se fue. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros siempre queremos caminar en los tiempos nuestros. Cuando el Señor me daba esa palabra, yo estaba en mi casa y yo estudio los miércoles y los jueves, yo me escondo porque yo entiendo, amado, que para uno bendecir al pueblo uno tiene que pasar un tiempo con el Señor. Yo creo eso. Y el Señor me dijo, mira todos los relojes que hay en tu casa. Yo fui a mi cuarto, yo tengo dos, mi esposa tiene uno, yo tengo otro, yo tengo mi Citizen que lo miré y dije, tiene esa hora, y vi el de la cocina, el del microondas, el de las cajas de los cables y todo, y ninguno tenía la misma hora. Y el Señor me dijo, así está mi pueblo. Aún en su casa no están en la hora correcta, ni con su familia, ni con ellos, ni con sus hijos, ni con sus padres. Dile al pueblo que si no se ponen en la hora, el tren de las 8:01 de la mañana se les va a ir. Ahora, era la promesa del Padre. Pedro y Juan estaban en sintonía y su destino, y de repente llegó, porque las cosas de Dios vienen de repente. Hay otra puerta significante en las Escrituras que siempre nos van a llevar al lugar llamado allí. Está la puerta de la alabanza. De hecho, nosotros tenemos en mayo 8 un concierto que lo titulamos Entrando en la Puerta de la Alabanza, con Marcela Gándara, Cualo Zamorano, Ani Puello. Porque cuando me di cuenta de esa escritura, dije, yo quiero hacer un concierto donde toda la casa entre por la puerta de la adoración y de alabanza. Y esta nos enseña, ahorita cuando yo entré por la puerta de la alabanza, ustedes estaban alabando aquí. Y esta nos enseña entrando en la corte de Dios, y es allí donde nosotros también podemos entrar en oración. La oración para mí es, amado, es la sangre que me ayuda, y es lo menos que al creyente le gusta. Pero eso es otra. Nota que el Salmo 100 dice, entremos por la puerta de la alabanza, no de la quejabanza. Porque alabanza es el arte de tu expresar adoración, aprobación, admiración. Es la ofrenda de la adoración a Dios. Queja expresa resentimiento, queja expresa dolor, queja expresa que estoy insatisfecho, queja siempre encuentra faltas. Mira a la persona que está a tu lado, mira a alguien, dile, de mí no están hablando. Dile. La palabra dice que en el desierto, en cierta ocasión, la tierra se abrió, se tragó 3.000 israelitas. Y es interesante, estos israelitas se estaban quejando a Dios por la dieta que tenían y el trato en el desierto. Mientras estaban con Faraón allí, que lo que comían era cebolla. ¿Tú te imaginas por las mañanas en y se estaban quejando, y la palabra dice que cuando se quejaron, la tierra se abrió, se los tragó? Sin embargo, el día de Pentecostés, 3.000 personas vinieron a Cristo, y este es el lado redentor del poder del pacto del Señor. Allá 3.000 fueron tragados por la queja, acá 3.000 fueron resucitados de la muerte. Ahora, en Mateo capítulo 16, versos 18 y 19, la palabra dice, cuando Jesús dice, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades. Qué interesante, las puertas aquí, lo estoy usando plural, estoy usando puertas. Esto me llamó la atención, ¿verdad? Pues digo, bueno, el infierno tendrá muchas puertas, pero el infierno, que es separación eterna, es una sola puerta, no son muchas puertas. Ahora escucha bien, la palabra Hades simplemente significa algo que no te permite ver la luz. Cuando la ignorancia viene, eso es un Hades. Cuando hay muchas cosas, hay muchas puertas que nos bloquean. Hay muchas cosas que no nos dejan ver la luz. Yo creo que en la vida van a haber influencia, va a haber gente, actitudes que nos van a bloquear la luz y no nos van a dejar ver las cosas buenas que Dios intencionó para nosotros. En otras palabras, nos van a bloquear para que tú no llegues al lugar llamado allí. Algunos de ustedes empezaron, pero tienen que retomar el viaje.
Tenemos que volver y retomar el viaje. Todavía hay mucho trabajo en nuestra isla. Hay mucho trabajo, hermanos, y les digo esto de corazón: cuando la iglesia en Puerto Rico se deje de quejar, las cosas van a cambiar. Podemos hacer marcha, podemos meter $500,000 en el Capitolio, podemos llevar banners, podemos gritar y esto y lo otro, pero muchas de esas personas, la gran mayoría, créanme, yo llevo 32 años haciendo esto, no tienen relaciones familiares saludables. Aman a Dios, no es que no aman a Dios. Tienen problemas de raíces de amargura, tienen problemas de falta de perdón. Entonces uno dice: wow, estamos haciendo todo esto, ¿qué es lo que pasa? Falta de perdón. Son muchas cosas, amados, que nosotros tenemos que mirarnos. Ahora, una puerta que el Hades abre mucho, y aquí quiero entrar un poquito, ustedes no se quejan, pero mañana cuando hablen con sus compañeros que se quejan, que mucho tapón, mira, no hay café. Yo descubrí que yo soy millonario. No, perdón, yo descubrí que yo soy multimillonario. Si usted no lo sabía, hoy se enteró. La mañana yo me levanté como a las 6 de la mañana. Tenía que viajar temprano y me levanto temprano porque me gusta sacar un tiempo para el Señor. Le preparé desayuno a mi nieto, atendí la perrita, posteé un pensamiento en Facebook, que siempre eso es lo que yo hago: yo tiro y me escondo. Y cuando me levanté, hay un switch en mi baño y le di, prendió la luz. Cuando abrí la pluma, había agua, cepillo, pasta. Ay, yo soy millonario. ¿Tú sabes cuántas personas esta mañana se levantaron en otras partes del mundo y se están levantando ahora y hace más de 48, 72 horas que no han podido ni comerse un pedazo de pan? Y algunos de ustedes hoy se jaltaron una mixta de arroz, habichuela y chuleta. Somos millonarios. Entonces, esta puerta se abre. Jesús nos da herramientas, llave, para asegurarnos que no habrán intentos para bloquear la luz de la revelación de su bondad hacia nosotros. Mira lo que dice en Mateo capítulo 16, verso 19. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Es interesante porque esta es una promesa que Jesús le hace a todos los que están en pacto con Él. ¿Cuántos están en pacto? Pues tú tienes llaves, ¿por qué no las usas? Es una promesa. Y todo lo que atares. Es interesante porque cuando dice todo lo que atares, es lo que tú dices impropio o ilegal. Yo hago, esto es impropio, esto es ilegal, esto no me pertenece a mí, esto no le corresponde a mi hijo, a mi hija, esto no le corresponde a mi negocio, esto no le corresponde a mi casa, a mi vida. Eso es impropio. Ese fue el problema que tuvo Adán. ¿Cuál fue el problema de Adán? Que guardó el silencio. Los hombres tenemos un problema con eso. Porque cuando la mujer le dijo, come, él le debió haber preguntado: ¿quién te dijo que comieras de esa fruta? Porque Dios dijo que de ella no comiéramos. ¿Quién te enseñó eso? Porque yo, como tu cabeza o tu mentor, no te lo enseñé. Pero cuando el hombre no tiene la capacidad de mentorear y procrastina haciendo las cosas, usted conoce el resto de la historia. Dice, entonces luego dice: en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares. Ahí la palabra desatar implica qué cosas son legales. Mi sanidad es legal, mi provisión es legal. Es interesante que todos los fines de año yo escucho mucho esto: no, porque este es un año de prosperidad. Este es el año de aquello, y este es el año. Le uso una cosa, yo doy un mensaje sobre eso, no lo tengo aquí. Para que el 2016 sea mejor para ti, tú tienes que comenzar ahora. Estamos en la etapa de primavera. La primavera empezó los otros días. La etapa de primavera es el tiempo de sembrar, el tiempo de cultivar. Es un tiempo de nuevos comienzos, es un tiempo de nuevas actitudes. Luego viene ese verano, y en el verano entonces esa semilla que tú plantaste, tú la riegas y esa semilla comienza a trabajar. Yo estoy preparando una serie que la voy a empezar cuando regrese a Orlando sobre eso, y comienza a germinar. Entonces viene el otoño. En el otoño tú tomas el fruto, pero cuidado porque viene el invierno. Y en el lugar llamado allí, camino al lugar allí, a veces las temporadas duran. ¿Cómo tú puedes explicar que padres buenos tienen hijos malos y padres malos tienen hijos buenos? Hay tantas cosas que a veces nosotros no podemos manejar. Entonces yo me doy cuenta ahora cuando tú miras las noticias en el norte, este año el invierno invadió aún la primavera. Hay cosas en tu vida que van a tardar, pero tranquilo, porque Dios está de camino.
Hoy me pasó algo impresionante, pastor, en el avión. Algo impresionante. Yo soy un lector. Estamos en marzo y creo que he leído como 8 libros ya. Soy un lector, me gusta leer mucho porque yo pasé con Rafa Kun. Entonces, para mejorar mi calidad, no se haga que algunos de ustedes pasaron por D- también como yo. Cuando me siento y abro este libro, entonces llega la otra persona, una muchacha como de unos 30, 32 años. Yo me levanto, la dejo pasar, se siente y la noto ansiosa y respirando profundo, pero yo he aprendido a estar atento a la voz de Dios. Siempre que yo me monto en un avión, yo lo primero que hago, ¿dónde está la salida? Me acomodo y siempre digo, Señor, si hay una palabra que tú le quieras dar a alguien que sienta al lado mío, yo interrumpo porque me gusta leer en el avión, es uno de los lugares favoritos. Cuando estoy leyendo, veo que la muchacha está ansiosa, el avión se está preparando para salir y el Espíritu Santo me dice, dile que el caso legal que tiene, Jesús es el abogado por excelencia de ella y que esté tranquila porque todo va a salir bien. En ese proceso el avión sale, ella está de eso, se tapó y se echó a dormir y dije, yo no me atrevo a molestarla, la dejé. Bueno, la historia es que cuando el avión aterriza, yo estoy buscando en qué forma me puedo dirigir porque también a mí no me gusta molestar a la gente. Pero sé que hay una palabra y yo no me puedo ir con esa palabra. Y de momento cuando yo me salgo de la silla, le digo, ¿tienes algún equipaje? Sí, la maleta. Y cuando hice la maleta, le doy la maleta, me quedo mirándolo a los ojos y digo, ¿le puedo decir algo con todo respeto? Dígame, Señor. El Espíritu Santo me dijo que te diga que ese caso que tú vienes a ver aquí en Puerto Rico está todo bajo control. Jesucristo es tu abogado. Ella se persinó cuando el avión arrancó, ella se persinó. Y eso no tiene nada que ver. Eso es una costumbre que ella tiene de lo que ella cree, pero tremendo. Pero cuando la palabra de Dios viene, es porque hay un cambio en esa mujer. Y comienzo a hablarle el caso de ella, comienzo a ministrarle. Esta muchacha estaba en el lugar llamado allí en esa temporada. Ella estaba en la puerta de su hermosa. Y cuando yo comencé a hablar, se echó a llorar. Me dijo, ¿y cómo usted sabe que yo tengo un caso legal? ¿Y cómo usted sabe esto? Yo no sé nada, hija. Yo